Cada palabra que has leído en la Biblia es una traducción, y cada traducción es una interpretación. Esto significa que cada sermón que has escuchado, cada versículo que has memorizado, cada doctrina que ha moldeado tu fe, todo ha sido filtrado a través de idiomas que Jesús jamás habló. Traducido por eruditos con agendas que nunca cuestionaste y empaquetado en una versión del cristianismo que sería irreconocible para el hombre que la inició. ¿Y si te dijera que las palabras arameas originales que Jesús pronunció, las sílabas reales que salieron de su boca, revelan un mensaje tan radicalmente diferente de lo que te han enseñado, que alteraría fundamentalmente tu comprensión de quién era y qué vino a hacer? No diferente metafóricamente, sino literalmente diferente. Porque cuando retrocedes al idioma fuente, cuando examinas lo que Jesús dijo realmente, antes de que los eruditos griegos, los concilios romanos y los traductores ingleses pusieran sus manos sobre ello, descubres algo extraordinario. Las palabras no solo significan algo ligeramente diferente, significan lo contrario. Te voy a mostrar 7 palabras arameas específicas que Jesús usó, lo que realmente significaban en su idioma y cultura, y cómo las traducciones erróneas de estas palabras han creado un sistema religioso entero, construido sobre una base de manipulación lingüística. Algunas de estas malas traducciones fueron accidentales, la consecuencia natural de moverse entre idiomas. Pero otras, las que voy a revelar, fueron decisiones deliberadas y estratégicas tomadas por aquellos que entendieron que controlar el lenguaje significaba controlar la creencia. Al final de esto, comprenderás por qué los cristianos de habla aramea de Oriente Medio, los descendientes directos de la propia comunidad de Jesús, practican una versión de la fe que no se parece en nada al cristianismo occidental. Verás por qué los académicos que estudian lingüística histórica han estado dando la alarma durante décadas. Y tendrás las herramientas para leer los evangelios con nuevos ojos, escuchando los ecos de la voz original que ha sido enterrada bajo 2000 años de traducción. Comencemos con la peor mala traducción de todas, la que lo cambió todo. Cuando Jesús se paró ante las multitudes y declaró: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca». Esas palabras en inglés llevan un significado muy específico a los oídos modernos. Arrepentirse suena a remordimiento, a humillación, a admitir que eres un pecador miserable necesitado de perdón. Se ha convertido en la piedra angular del cristianismo basado en la culpa. Cada llamado al altar, cada oración del pecador, cada momento de autoflagelación por un fracaso moral, todo proviene de esta única palabra: arrepentirse. Pero Jesús no hablaba inglés, hablaba arameo. Y la palabra que él usó realmente fue tesubá, que proviene de la raíz shub. En arameo, tesubá no significa sentir pena por tus pecados. Significa regresar, dar la vuelta, volver a tu estado original. La traducción literal se acerca más a volver a tu verdadera naturaleza o regresar a tu fuente. Es un regreso a casa, no un juicio. Es una invitación a recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. No una demanda de humillarte ante una deidad airada. Los traductores griegos eligieron la palabra metanoia, que significa cambiar de opinión o transformar el pensamiento. Eso está más cerca, pero todavía no es del todo correcto. Cuando llegó al inglés como repent, arrepentirse, se había transformado en algo que Jesús nunca dijo. El énfasis pasó de la transformación al castigo, de recordar
al lamentar. Ahora pregúntate esto. Si todo el fundamento de la conversión cristiana se basa en una palabra que significaba volver a casa a tu naturaleza divina, ¿cómo cambia eso el mensaje? Si Jesús no estaba llamando a la gente a rogar perdón, sino a despertar a quienes ya eran, ¿qué pasa con la doctrina del pecado original? ¿Qué pasa con la idea de que estás roto y necesitas arreglarte? Esto no es semántica. Esta es la diferencia entre una religión de empoderamiento y una religión de control. Y Teshuvá es solo el principio. La segunda palabra, que ha sido catastróficamente mal traducida, aparece en lo que se ha convertido en uno de los versículos más citados del cristianismo. En la Biblia del rey Jacobo, Jesús dice: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, pobres de espíritu». Durante siglos, esto se ha interpretado como humildad espiritual, como reconocer tu propia indignidad, como entender que eres espiritualmente un mendigo sin la gracia de Dios. Se ha utilizado para fomentar la mansedumbre, para promover la sumisión, para mantener a los creyentes en un estado de insuficiencia fabricada. Pero la frase aramea que Jesús usó fue Asherei Yatkun Velo Mishka. La palabra Mishka no significa pobre en el sentido de carecer. Significa relajado, entregado, liberado de cargas. La frase se traduce mejor como bienaventurados aquellos cuya fuerza vital fluye libremente, liberados del miedo y el ego. Eso no es un llamado a verte a ti mismo como espiritualmente empobrecido. Es una invitación a la liberación. La tercera mala traducción revela algo aún más impactante sobre cómo Jesús veía la relación de la humanidad con lo divino en la oración del Señor. La frase que se ha traducido como «perdona nuestras deudas» o «perdona nuestras transgresiones» proviene de la palabra aramea Job. Y aquí es donde se pone interesante. Job no significa principalmente deudas morales o pecados en la forma en que los entendemos. La palabra raíz, Job, implica una obligación, algo que se debe. Pero en la cultura aramea se refería específicamente a las obligaciones creadas por relaciones rotas. Es deuda relacional, no un recuento de puntos cósmico. Cuando Jesús enseñó a la gente a orar, Uashpochlan Jobanan, no le pedía a Dios que borrara tu nombre de algún registro criminal divino. Estaba enseñando una práctica de liberar los enredos emocionales y relacionales que te atan al dolor pasado. La oración trata de dejar ir los rencores, cancelar las deudas emocionales que otros te deben y liberarte de la carga de llevar la cuenta. La palabra Uashpochlan en sí significa desatar, liberar, dejar ir. Imagina la oración retraducida. Desátanos de nuestros enredos, así como nosotros desatamos a aquellos que están enredados con nosotros. Es una práctica mutua de liberación, no una transacción con un Dios airado que necesita ser apaciguado. Esto cambia todo el concepto de perdón en el cristianismo. No se trata de que Dios decida si te libera de haber roto sus reglas. Se trata de que tú elijas liberarte a ti mismo y a otros de la esclavitud del resentimiento y la obligación. El poder está en tus manos, no en un tribunal lejano en el cielo. La cuarta palabra nos lleva a un territorio que incomoda profundamente a los teólogos porque, cuando entiendes lo que Jesús dijo realmente, demuele todo el concepto de condenación eterna. A lo largo de los evangelios, Jesús advierte sobre el infierno, o eso nos dicen.
Las traducciones al inglés utilizan palabras como infierno, fuego eterno y castigo eterno. Estas traducciones han aterrorizado a miles de millones de personas para que cumplan. Han creado denominaciones enteras basadas en el miedo a la vida después de la muerte y han justificado una violencia inenarrable en nombre de salvar almas del tormento eterno. Pero Jesús nunca usó la palabra infierno. La palabra aramea que aparece en los manuscritos más antiguos es Gehenna. Y Gehenna no era un concepto espiritual en absoluto. Era un lugar físico, el valle de Hinnom, justo a las afueras de Jerusalén. Era el vertedero de la ciudad donde los fuegos ardían continuamente para consumir los desechos. Era un lugar de decadencia, de transformación, de cosas que se descomponían y volvían a sus elementos. Cuando Jesús advertía sobre Gehenna, estaba utilizando una metáfora vívida e inmediata que su audiencia habría entendido al instante. Estaba hablando de vidas desperdiciadas, de potencial quemado, de convertirse en basura por elecciones destructivas. No estaba amenazando con cámaras de tortura cósmica operadas por demonios por toda la eternidad. Estaba diciendo: no tires tu vida. No te conviertas en basura. Los traductores griegos usaron Gehenna, manteniendo la referencia a esta ubicación específica. Pero cuando los traductores medievales llegaron a ella, desconectados del contexto geográfico y cultural, la transformaron en infierno, una palabra tomada de la mitología nórdica que se refiere a Hel, el reino de los muertos. La mala traducción fue completa. Una metáfora sobre desperdiciar tu vida se convirtió en una doctrina sobre tormento consciente eterno. Y aquí está el punto crucial. Ninguna palabra en arameo corresponde al concepto cristiano moderno de infierno. Ninguna. El idioma que hablaba Jesús no tenía un marco para el castigo eterno. Tenía consecuencias. Sí, tenía resultados naturales de comportamiento destructivo. Pero la idea de un Dios amoroso que mantiene una instalación de tortura eterna, eso no está en el arameo. Eso vino después. La quinta mala traducción revela cómo Jesús veía realmente su propia identidad y misión. En el Evangelio de Juan, Jesús hace una declaración que se ha convertido en la piedra angular del exclusivismo cristiano. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Durante siglos, esto se ha interpretado como Jesús reclamando ser el único camino válido a Dios, el guardián del cielo, el poseedor de la franquicia exclusiva de la salvación. Se ha utilizado para justificar el imperialismo religioso, para desestimar otras tradiciones espirituales, para crear una mentalidad de nosotros contra ellos que ha causado un daño inconmensurable. Pero veamos lo que Jesús dijo realmente en arameo. Ana urka, shara, ukaya, y kaya, y kaya. La palabra aná es crucial aquí. No es solo yo en el sentido personal. Es yo soy, como un estado del ser que hace eco del nombre divino. Jesús no decía: yo, Jesús de Nazaret, soy el único camino. Se identificaba con un principio universal de conciencia. La palabra urka significa camino. Pero en arameo también significa una forma de ser, una manera de vivir. Shara no solo significa verdad como corrección fáctica, significa realidad, autenticidad, alineación con lo que es. Kaya es vida, pero también es vitalidad, el estado de estar plenamente presente.
Cuando lo retraducimos con estos matices, Jesús está diciendo algo más cercano a: yo soy el camino, la realidad y la fuerza vital. Nadie experimenta la realidad última excepto a través de esta conciencia. No está hablando de creer en Él como una figura histórica. Está hablando de encarnar el mismo estado de conciencia unificada que Él encarnó. Esta interpretación está respaldada por todo lo demás que Jesús enseñó. Constantemente decía a la gente: el reino está dentro de vosotros. Dijo: haréis obras mayores que estas. Oró para que todos los creyentes fueran uno, así como Él y el Padre son uno. Estas no son las declaraciones de alguien que reclama una franquicia exclusiva. Estas son las enseñanzas de alguien que señala una verdad universal que Él encarnó, no poseyó. La sexta palabra expone cómo el concepto de fe en sí mismo ha sido retorcido. En el cristianismo moderno, la fe significa creer sin evidencia, la aceptación intelectual de doctrinas, elegir aceptar cosas que no puedes verificar. Se ha convertido en sinónimo de confianza ciega, de apagar tu pensamiento crítico, de hacerte creer más fuerte cuando surgen dudas. La palabra aramea que usó Jesús fue gimuna, que significa ser firme, ser estable, confiar por experiencia. Es la misma raíz que nos da la palabra amén, así sea, que se establezca. Gimuná no se trata de creer cosas imposibles. Se trata de fidelidad, de vivir en alineación con lo que has llegado a saber a través de la experiencia directa. Cuando Jesús dijo: tu fe te ha sanado, no estaba hablando de si alguien creía intelectualmente las doctrinas correctas sobre su divinidad, sino que estaba reconociendo su confianza en el proceso de curación, su alineación con el bienestar y su estabilidad interior que permitió que ocurriera la transformación. La palabra griega pistis mantiene parte de este significado: confianza, fe, dependencia. Pero en inglés, la fe se ha divorciado casi por completo de la experiencia y se ha arraigado en la creencia intelectual. Hemos creado un cristianismo donde la fe significa creer cosas que parecen absurdas, donde la duda es pecado y donde las preguntas son peligrosas. Jesús enseñó en un idioma donde la fe significaba confianza experiencial, donde era algo que desarrollabas a través del encuentro directo con lo divino, no algo que fabricabas a través de gimnasia mental. La diferencia es profunda. Una conduce a una transformación espiritual genuina. La otra conduce a la disonancia cognitiva y al desvío espiritual. La séptima mala traducción podría ser la más hermosa y la más trágica. A lo largo de los evangelios, Jesús usa una frase que se ha traducido como Hijo del Hombre. Frecuentemente la usa para referirse a sí mismo. En inglés, suena como una afirmación de humanidad, quizás un contrapunto humilde a Hijo de Dios. Los eruditos han debatido su significado durante siglos, elaborando elaboradas explicaciones teológicas. Pero en arameo, Jesús se llamó a sí mismo Barnasha. Y Barnasha no significa Hijo del Hombre en el sentido genealógico. Es un modismo que significa el ser humano, o más precisamente, el humano, el representante de la humanidad, el ser humano plenamente realizado, el prototipo de lo que la humanidad puede llegar a ser. Jesús no estaba afirmando ser divinamente único de una manera que lo separara del resto de la humanidad. Estaba afirmando ser plenamente humano, de una manera que revelaba lo que todos los humanos
podían llegar a ser. Él era el patrón, la plantilla, el modelo de demostración. Cuando dijo que Barnasha tiene autoridad para perdonar pecados, no estaba reclamando un poder divino exclusivo. Estaba demostrando el potencial humano cuando está plenamente alineado con lo divino. Esta comprensión transforma todo el mensaje del Evangelio. Cada vez que Jesús decía Barnasha, estaba señalando el potencial humano, no la exclusividad divina. Cuando preguntaba, ¿quién dice la gente que es Barnasha?, estaba preguntando qué podría llegar a ser la humanidad, cómo se ve el ser humano plenamente despierto. La tragedia es que, al mal traducir esta frase, el cristianismo creó un Jesús que era fundamentalmente diferente a ti, en lugar de un Jesús que era fundamentalmente como tú, solo que plenamente realizado. Una interpretación te mantiene dependiente y pequeño. La otra te invita a la misma transformación que Él encarnó. Ahora, demos un paso atrás y veamos qué sucede cuando juntas estas 7 malas traducciones. Arrepentimiento se convierte en un regreso a tu verdadera naturaleza. Bienaventurados los pobres de espíritu se convierte en bienaventurados aquellos cuyos espíritus fluyen libremente. Perdona nuestras deudas se convierte en libéranos de los enredos. El infierno se convierte en el vertedero del potencial desperdiciado. Yo soy el camino se convierte en la conciencia unificada es el camino. La fe se convierte en confianza experiencial y el Hijo del Hombre se convierte en el ser humano plenamente realizado. ¿Ves lo que emerge? Un mensaje completamente diferente. No una religión para apaciguar a un Dios airado a través de la creencia en las doctrinas correctas, sino una enseñanza para despertar a tu verdadera naturaleza, liberarte de la esclavitud del ego y el miedo, confiar en tu experiencia directa de lo divino y realizar el pleno potencial de la conciencia humana. Esta no es una interpretación marginal. Esto es lo que dice realmente el arameo. Esto es lo que los eruditos de lenguas semíticas antiguas han estado tratando de decirnos. Esto es lo que las tradiciones cristianas orientales, los asirios, los caldeos, los maronitas, han preservado en sus liturgias, mientras que la Iglesia occidental construyó catedrales sobre malas traducciones. La pregunta que debes hacer no es si esto es cierto. La evidencia lingüística es abrumadora. La pregunta es, ¿por qué se permitieron estas malas traducciones? ¿Por qué, cuando los eruditos sabían mejor, la Iglesia institucional continuó promoviendo traducciones que llevaban a la culpa, al miedo y a la dependencia en lugar de a la liberación, la confianza y el empoderamiento? Parte de ello fue inocente. Los idiomas no se corresponden perfectamente entre sí. El arameo es poético, lleno de capas, rico en dobles sentidos. El griego es filosófico, preciso y analítico. El inglés es concreto, literal y limitado. Algo siempre se pierde en la traducción, y a veces esa pérdida es simplemente inevitable. Pero parte de ello no fue inocente en absoluto, porque si la gente entendiera que Jesús les enseñó a confiar en su propia experiencia de lo divino, no necesitarían sacerdotes mediadores. Si supieran que el reino ya estaba dentro de ellos, no necesitarían que la Iglesia les diera acceso. Si se dieran cuenta de que Jesús les estaba mostrando lo que podían llegar a ser, en lugar de ofrecerles rescate de lo que eran, toda la estructura de poder colapsaría. El control requiere dependencia, y la dependencia requiere convencer a la gente de que está rota, pecadora,
separada de Dios, necesitada de una solución institucional. Las malas traducciones no fueron solo accidentes lingüísticos. En muchos casos, fueron decisiones estratégicas que sirvieron a los intereses del poder religioso y político. Pero he aquí lo que no pudieron controlar: las palabras mismas. El arameo todavía está ahí. El peshita, el antiguo Nuevo Testamento arameo, todavía existe. Los eruditos que hablan arameo moderno, que entienden el contexto cultural, que pueden rastrear la evolución lingüística, han estado publicando sus hallazgos durante décadas. La evidencia siempre ha estado disponible para aquellos dispuestos a buscar. Y ahora tú lo sabes. Sabes que el Jesús que habló arameo enseñó algo radicalmente diferente del Jesús del cristianismo institucional. Sabes que las palabras originales apuntan a la liberación, no a la culpa, al empoderamiento, no a la dependencia, a lo divino interior, no al Dios distante que debe ser apaciguado. Entonces, ¿qué haces con esta información? Podrías desestimarla. Podrías decir, no importa lo que significaran las palabras originales, porque el Espíritu Santo guió las traducciones. Podrías retirarte a la seguridad de lo que siempre te han enseñado. Eso es ciertamente más fácil que reconstruir toda tu fe sobre una base de verdad lingüística. O podrías hacer lo que Jesús enseñó realmente. Podrías teshuvá, volver a tu verdadera naturaleza. Podrías huaspaclán, liberar los enredos de la falsa doctrina. Podrías immuná, confiar en tu propia experiencia de lo divino. Podrías reconocer que tú, al igual que Jesús, eres Bar-Nasa, el humano capaz de encarnar la conciencia unificada. Las palabras están ahí. La verdad ha estado ahí todo el tiempo, enterrada bajo siglos de traducción, pero nunca destruida. Cada vez que leas los evangelios ahora, escucharás ecos de la voz original. Cada vez que alguien cite un versículo familiar, sabrás lo que se perdió y lo que se puede recuperar. Esta es tu invitación, no a abandonar el cristianismo, sino a descubrir lo que fue antes de las malas traducciones. No a rechazar a Jesús, sino a escuchar lo que realmente dijo. No a destruir tu fe, sino a construirla sobre la sólida base de la verdad lingüística, en lugar de la arena movediza de la interpretación institucional. Las 7 palabras que te he mostrado hoy son solo el principio. Hay docenas más, cada una revelando capas de significado que han sido oscurecidas, pero estas 7 son suficientes para cambiarlo todo. Suficientes para liberarte de la prisión de una religión basada en la culpa. Suficientes para mostrarte que el mensaje que Jesús habló en arameo siempre fue sobre tu liberación, nunca sobre tu subyugación. Si esta información te ha abierto los ojos a algo que nunca antes habías visto, si ha desafiado supuestos que no sabías que tenías, si ha despertado un hambre por saber qué más ha sido mal traducido, entonces haz 3 cosas. Primero, haz clic en el botón de suscribirte ahora mismo. Este canal está dedicado a descubrir las verdades que el cristianismo institucional ha enterrado. Segundo, comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. No todos están listos para esta información. Algunas personas necesitan la comodidad de doctrinas familiares, y eso está perfectamente bien. Pero tú conoces a alguien, un amigo que se ha alejado de la iglesia porque ya no tenía sentido. Un familiar que se siente culpable por dudar.
un buscador que tiene hambre de verdad más allá de la tradición. Envíales este vídeo, que sea el catalizador para su propio despertar. Tercero, deja un comentario abajo con solo una palabra, la palabra aramea de este vídeo que te impactó más. ¿Fue Teshuvá? ¿El llamado a volver a tu verdadera naturaleza? Fue Parnasa, la revelación de que Jesús te mostraba el potencial humano. Cualquiera que sea la palabra que te haya impactado, escríbela en los comentarios. Examinemos cuál error de traducción ha causado el mayor perjuicio y qué palabra original posee el mayor potencial de emancipación. La verdad jamás se extravió, simplemente fue sepultada bajo un cúmulo de interpretaciones. Sin embargo, el arameo, la lengua que pronunciaba Jesús, perdura. Sus términos permanecen inalterados, aguardando ser receptivos a quienes posean la capacidad de escuchar. Ustedes ahora han tenido conocimiento de ellos. El dilema reside en qué curso de acción emprenderán con esta revelación. Los guardianes institucionales dedicaron 2 milenios a moldear el relato dominando el léxico, pero les fue imposible aniquilar las expresiones primigenias. Y ahora que comprenden la esencia de las palabras auténticas de Jesús, nadie podrá arrebatarles este discernimiento.